pues nuestra No me siguiente dejas charla. organizarme aquí porque estaba escuchando. Ahora tengo que abrir lo que voy a compartir. Espérame un segundito, pero puedes empezar a presentarme Ok, para ok. tengo, porque aparte a las 6, de hecho, en un canal creo que es televisión en internet que tiene Sachiko Usueta, a las 6 hay una plática de Ana Victoria Jiménez. Hoy esta semana, la próxima, estamos llenos de cosas feministas. Entonces, pues para que los que quieran pueden también comunicarse con eso. Déjame nada más encontrar mi PowerPoint para compartirla porque tengo dos computadoras y déjame ver cuál. Ok. Bueno, Y mientras, ay, perdón. ya lista. Sí. Voy a Le- conectar mi computadora para que no se apague en medio de mi plática que me pasó el día de ayer. Les leo un poco de su semblanza. Karen Cordero Reyman es historiadora del arte, curadora y escritora, nacida en Estados Unidos, vive y trabaja en México desde 1982. Ha sido profesora en el Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana y del posgrado en Historia de Arte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es miembro fundador de Curare, Espacio Crítico para las Artes. Es autora de múltiples publicaciones sobre el arte de los siglos XX y XXI, sobre todo con respecto a las relaciones entre el llamado arte culto y el llamado arte popular en México, la historiografía y crítica del arte, cuerpo, género e identidad sexual en el arte mexicano y políticas museísticas y curatoriales. Pues Karen, si quieres compartir, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Pues bueno, me dio mucho gusto estar en la plática de Mónica, porque de hecho, bueno, además de que como ya se dieron cuenta, hemos trabajado muchísimo juntos desde los años 80, desde 1983 que nos conocimos. Eh, Creo que mi plática también de alguna manera entra como una continuación de la de Mónica, no solo porque empieza con una imagen de ella, como les compartiré en un segundito, pero porque ella habló mucho y repitió varias veces que el feminismo se trata de una batalla de narrativas. Y creo que de eso también se trata mi plática. Justo otra pregunta que se hizo fue, ¿cuál es el futuro de la historia del arte feminista? También ese es el tema justamente de mi plática. Y creo que justo parte del futuro de la historia del arte feminista es continuar una batalla de narrativas que ya existe. De hecho, bueno, existe desde hace varios siglos, desde el feminismo, pero en particular desde los años 70 de manera más articulada, ¿no? Entonces voy a compartir mi pantalla y seguir hablando y este y bueno, también voy a tratar de quedar como en tiempo para que al final pueda haber un periodo de preguntas, ¿no? Déjame ver cómo hago chiquito esto para ver mi pantalla. Ok. Bueno, no creo que quiero abrir para verles un poquito porque si no veo a nadie, luego pienso que estoy hablando a la pared. Este, bueno, es que es muy extraño son muy extraños estos medios porque una de las cosas creo que más rico justamente es ver a tu público y ver un poco sus caras, sus reacciones de aburrición, de interés, de horror, lo que sea. Pero bueno, de alguna manera en estos medios esto se reduce un poco, pero por lo menos puedo poner ahí unas cuantas caras y así me doy cuenta que estoy hablando a alguien. Bueno, me da muchísimo gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Eh, pues como saben, pues fui profesora de tiempo del Departamento de Arte durante 32 años, ¿no? Entonces me da mucho gusto regresar a, a platicar con pues las nuevas generaciones de estudiantes que están en la licenciatura, que no conozco y que no me conocen a mí, y porque, sobre todo también porque durante esos 32 años que estuve en la Ibero, una de las cosas que creo que hubo más constante en el trabajo que hicimos varias personas
en conjunto y con muchas generaciones de alumnas y alumnos, algunos, a lo largo de estos años fue trabajar sobre temas de género y feminismo, ¿no? Ir viendo poco a poco cómo se podría introducir y dar más importancia tanto en el plan de estudios como en las asignaturas que dábamos varios profesores en la licenciatura y en el posgrado al tema del arte y feminismo y empezar a introducir, creo que todavía falta muchísimo en ese sentido, una conciencia sobre temas de género y feminismo en historia del arte, ¿no? Veo con mucho agrado que en los últimos años sí ha seguido y se ha aumentado incluso en algún sentido esa conciencia, ¿no? Por el contacto que tengo con varias gentes que están dando clases en la carrera y también por el contacto con alumnos y alumnas que están sobre todo, pues algunos en el posgrado, con quienes he seguido en contacto, pero también con alumnos de la licenciatura que han llegado para hacer entrevistas y en este caso con ustedes en la sociedad de alumnos. Entonces, empiezo con esta imagen de Mónica haciendo un gesto de horror, al igual que en la obra que está en el fondo. Porque de alguna manera extraña que hoy en día sigue causando susto la palabra feminismo, ¿no? Incluso en la historia del arte, cuando uno habla del arte feminista, luego, bueno, hay preguntas, bueno, no se debe estar hablando de arte de género, que de alguna manera suena un poco menos agresivo, como lo ponen algunos. Y muchas veces hay personas, tanto artistas como historiadoras, como públicos, ¿no? Que les causa resquemor el uso de la palabra feminismo. Tengo que avanzar esto, ¿no? Incluso en la exposición Radical Women, Latin American Art 1960 a 85, una de las exposiciones más exitosas del macro evento Pacific Standard Time que realizó la Fundación Getty en California hace ya 3 años, ¿verdad? 2017, con más de 80 exposiciones. Se realizó esta exposición, pero no se utilizó la palabra feminismo en el título, en parte, bueno, por unos argumentos que tenían las excelentes curadoras, Andrea Junta y Cecilia Fajardo Gil, pero también siento yo porque querían como utilizar la palabra radical, que tampoco queda sin producir reacciones, pero de alguna manera busca un poco abrir el espectro, considerar desde otra perspectiva, no necesariamente ligado específicamente con el feminismo, la obra, ¿no? Aun cuando debo de mencionar que un gran número de las obras que estaban en la exposición, pues sí tenían que ver con el feminismo, incluyendo El tendedero de Mónica, como vieron, voy a regresar un momento, estaba en la exposición, ¿no? Se contribuye sustantivamente a hacer una historia del arte feminista en América Latina y desde luego las curadoras sí son feministas y tenían esa perspectiva tanto en la exposición y en el catálogo, pero de alguna manera la exposición no se marcó, digamos, con esa palabra. Esto a diferencia de la exposición WAC, Art and the Feminist Revolution, que se había realizado también en Los Ángeles y después en Nueva York en 2007, exposición donde también, ya lo mencionó Mónica, estaba también la documentación del tendedero y donde no solo usó la palabra
feminismo, sino usó la palabra revolución, o sea, dos palabras como muy fuertes que definían de alguna manera el modo de presentar y analizar la obra, ¿no? Entonces, creo que el uso de la palabra feminismo, y tal vez es algo que podemos comentar, el hablar específicamente del feminismo en la historia del arte es algo que lleva una carga. Si estamos hablando de herencias, vivencias y retos en la historia del arte feminista, que es el título de esta charla, ¿no? Uno de los primeros retos es cuándo, cómo y desde dónde uno se define como feminista dentro de un ámbito de la historia del arte y cómo definimos y, más importantemente, cómo llevamos a cabo una historia del arte feminista, ¿no? Desde luego, esta historia eh, eh, tiene una pertinencia, ya que pues desde hace varias décadas existe un movimiento feminista fuerte en las artes que se manifiesta en obras incisivas, que con humor y perspicacia, como estos del Guerrilla Girls que estamos viendo en la pantalla, denuncian la persistente marginación de la producción de mujeres en el sistema artístico. Y también en México, como vemos aquí en unas obras que provienen justamente del archivo de Ana Victoria Jiménez, vemos que desde los años 70, también paralelamente a estas manifestaciones de los Guerrilla Girls y otros grupos en Estados Unidos y por supuesto en otras partes del mundo, en México también existía en grupos como La Revuelta, en la que estamos viendo aquí en unas acciones callejeras, un uso de obras y de herramientas plásticas que podríamos llamarlos protoperformativos, porque en el momento no se consideraban performance, y también empezaron a existir aquí hay otros ejemplos en ese sentido, incluyendo una corona funeraria en una manifestación con herramientas utilizadas en los abortos ilegales, o la boda con la democracia, que es un grupo de la Asamblea de Barrios, donde las mujeres se vestían de novias frente al ayuntamiento para hablar de un matrimonio con la democracia. Y bueno, existían este tipo de trabajos del grupo Polvo de Gallina Negra, de Mónica Mayer y Mares Bustamante. De alguna manera, pues existían todos estos trabajos que de alguna manera sustentan la presencia de un arte feminista en México. Y sin embargo, perdón, se me adelantó. Y sin embargo, los avances, podríamos decir, si queremos usar esa palabra, y sin embargo, a pesar de que desde los años 70 existe una presencia del arte feminista y, como comentaré en un momento, una historia del arte feminista que está trabajando para visibilizar tanto la obra de mujeres artistas como una perspectiva, una narrativa distinta con respecto a la historia del arte, permanecen desgraciadamente las estadísticas, los datos duros con respecto a la representación de género, todavía en una situación muy problemática, ¿no? Las estadísticas que estoy mostrando ahorita en la pantalla fueron recopiladas hace unos años, pero en recientes conversaciones creo que y experiencias directas creo que no han cambiado mucho, ¿no? A pesar de que la representación de género a nivel de las solicitudes e inscripciones en escuelas de arte y en otorgamiento de becas del FONCA, tiene un nivel de paridad, podríamos decir, de igualdad.
En las galerías, entre 11 y 30% de los artistas son mujeres, en subastas entre 1 y 6%, en museos públicos, en las exposiciones con obra de mujeres son entre 6 y 16%, y en las privadas entre 18 y 26%, y en las colecciones de los principales museos públicos, la representación de obra de mujeres es entre 4 y 11%. Y en una tesis de Silvana Gesualdo, titulado ¿Dónde están las mujeres en espacios museísticos? El fenómeno de la invisibilidad de mujeres en las exposiciones temporales en los museos nacionales de arte, concluyó que aunque hay un número reducido de exposiciones que abordan temas alusivos a lo femenino o artistas mujeres, en cuanto a exposiciones individuales o monográficos, para dar unos ejemplos, en el Museo Nacional de Arte, en el momento que ella hizo esta tesis, que ya fue hace pues como unos 6, 7 años, la última exposición monográfica de una artista femenina fue en 1992. Ahora, hace unos años, acaban de romper este récord con una de Naui Olin. Y bueno, hicimos uno no propiamente de una artista feminista, pero de una escritora, perdón, no de una artista mujer, pero sí de una mujer protagonista en las artes, Anita Brenner, también el año pasado. Sigue siendo pues muy por abajo la representación de mujeres en exposiciones monográficas, ¿no? En el Museo Nacional de San Carlos no se ha realizado o no se había realizado ninguno, creo que sigue siendo el caso. Y en el Palacio de Bellas Artes, las exposiciones de mujeres artistas han sido 10 de 70 desde 95, creo que han subido con un par más en los últimos años, pero bueno, también ha subido el número de exposiciones, entonces probablemente sigue el porcentaje más o menos igual. Ahora, para no ponernos tampoco a decir, ay, bueno, es porque estamos en el tercer mundo, etcétera. La verdad es que esta situación se refleja de manera bastante parecida en Estados Unidos, como se indica en un número de Art News, la revista Art News, justamente celebrando como los 40 años desde la publicación del artículo de Linda Nochlin, ¿por qué no hay grandes mujeres artistas? Se hizo una revisión de la situación de la representación de mujeres en instituciones en Estados Unidos y, bueno, sigue, como pueden ver en esta estadística, en algunos de los principales museos, el Museo de Arte Moderno, el Whitney, el Guggenheim, el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles y el Los Angeles County Museum of Art, sigue una situación de desigualdad espantosa. Y en el Museo Nacional de Mujeres Artistas en Estados Unidos también publicaron recientemente estas estadísticas, que también no se los voy a leer todos por falta de tiempo, pero bueno, tanto en la representación de mujeres artistas como en los precios de su obra, sigue habiendo una representación sumamente desigual. Frente a eso, justamente encontramos que el movimiento de una historia del arte feminista surge en paralelo al movimiento de arte feminista desde los años 70, y en muchos casos en un inicio representa una iniciativa independiente de las artistas y sus cómplices, quienes gestionan sus propios espacios de exposición y publicación, justamente porque las publicaciones y espacios de las galerías y museos son feudos de poder que no se abrían y todavía no se abren fácilmente a perspectivas críticas, ¿no? Entonces, estas escenas que estoy mostrando aquí, algunos, estos de arriba, vienen de una película maravillosa que hizo Lynn Hirschman Leeson, que se llamaba justamente War, Woman, Art, Revolution. Si no lo han visto, se los recomiendo ampliamente. No lo he visto recientemente, pero estaba disponible en YouTube, lo pueden
ver y realmente es súper conmovedor. Cada vez que lo veo me emociono, ¿no? Y bueno, como pueden ver aquí justo las reuniones de los primeros escuelas, grupos de mujeres, como el Feminist Studio Workshop en el que participó Mónica, que aparecen también documentados en esta película maravillosa que justamente se basa en entrevistas con mujeres artistas desde los años 70 hasta el año en que se realizó, que fue como a mitad de la, la década pasada, creo que hace como unos 8 o 10 años salió, y realmente es un trabajo titánico donde ella recopiló como 30 años de documentación. Algunos de las artistas los tiene filmados cuando eran jóvenes y ya cuando eran grandes, incluso algunas ya habían fallecido en el momento de la película, pero realmente es un testimonio de un lado de su persistencia, por otro lado a la resistencia del sistema, porque ella no había podido realizar esta película en 30 años y finalmente hace unos 10 años hubo una situación que tanto personal de ella como del ámbito en el sistema artístico que me permitió terminar y sacar a la luz este filme, ¿no? Y por otro lado, como comentó Mónica, también desde los 70 existían grupos de mujeres que empezaron, entre otros, pues, los grupos en los que participaba Mónica, a realizar exposiciones de mujeres artistas y exposiciones como de collage íntimo, que es el que ella mencionó que se considera hasta el momento en la primera exposición que se enuncia como exposición de arte feminista en México y supuestamente en toda América Latina. Entonces, desde ese periodo, como se empiezan a realizar todas estas muestras, justamente para contrarrestar la situación de la mujer en el arte, como se denominaba un encuentro, un simposio que se realizó en el Museo de Arte Moderno en 1976, cuando se celebró de parte de UNESCO un congreso sobre la situación de la mujer mundial. Se celebró en México y se realizó en ese momento un encuentro independiente en el Museo de Arte Moderno sobre la situación de la mujer en el arte, que fue registrado en este número de la revista Artes Visuales, editada por la crítica y curadora Carla Stelwick. Y fue como una de los lugares donde empezó a difundirse más, de un lado, no solo lo que se estaba haciendo y pensando en México, sino también las iniciativas y reflexiones sobre arte y educación de arte feminista en Estados Unidos, ¿no? Y se empezó a dar este puente entre las dos experiencias, que fue una de las cosas que motivó a Mónica a ir a California a seguirse educando en el ámbito de arte feminista, ¿no? Sin embargo, justamente este encuentro se realiza porque en el contexto de este encuentro mundial sobre mujeres se empiezan a realizar en México varias exposiciones sobre la mujer en el arte y curiosamente la mayoría de ellos eran obras de hombres que tomaban como tema a la mujer, no obras de mujeres artistas, ¿no? Entonces esto justamente demostraba que había mucho que hacer y mucho que discutir, ¿no? Entonces, pues tomaba impulso justamente a lo largo de esos años eh, el incipiente, pero eh, entusiasta, podríamos decir, movimiento de arte feminista. Aquí vemos justamente un encuentro que se realizó, entonces aquí está Ana Victoria Jiménez, la del archivo, levantando la mano, se ve y aquí está la mamá de Mónica, por cierto, se realizó cuando se inauguró el Dinner Party Project de Judy Chicago en
en Los Ángeles en 1979, Suzanne Lacey, justamente la artista, profesora, docente del Feminist Studio Workshop, donde estuvo Mónica, realizó una invitación a hacer internacional, a hacer reuniones en cada país que celebraba a las mujeres importantes en sus localidades, ¿no? Y esta es esta es la reunión que se realizó en México, justo en la casa de la familia de Mónica, ¿no? Aquí vemos ejemplos de varias otras cosas que se realizaron a lo largo de ese periodo, ¿no? Publicaciones en la revista FEM, que originalmente lo fundó Alaide Fopa, la escritora y activista y poeta guatemalteca, ¿no? Un número de la revista FEM en el que colaboramos varios miembros del grupo Tlacuilas y Retrateras, que aquí estamos en un evento realizado en la Biblioteca México, ¿no? Y bueno, se realizaron diversas publicaciones a lo largo de estos años, incluyendo esta revista, podemos decir, de cómic feminista, donde toda la parte artística la realizó Ana Barreto, una artista que recientemente ha sido, podemos decir, rescatada por el Centro de la Imagen y otra vez se ha dado visibilidad a su personaje Anomia, que es un personaje feminista, ¿no? Que aparece en sus cómics y bueno, nuevamente se está difundiendo su trabajo. Bueno, entonces, bueno, ya centrándome un poco más concretamente en el tema de la historia del arte, en 1971, Linda Nochlin publica en la revista Art News el ensayo pionero, Parteaguas, ¿por qué no han habido grandes mujeres artistas? Retomando justamente el argumento, bueno, más bien planteando el argumento que justamente el sistema artístico y el sistema social están constituidos de tal manera que se dificulta que las mujeres lleguen a ser artistas y cuando lo hacen, se dificulta su visibilización y su éxito y aún en los pocos casos en que lo logran, su permanencia en el canon, ¿no? Digamos que producen, pero luego desaparecen curiosamente del canon, ¿no? Justamente ahí ella retoma cosas que ya había señalado desde 1929, Virginia Woolf, en la maravillosa, su maravilloso ensayo Una habitación propia, donde narraba las dificultades para las mujeres en el ámbito de la escritura, representadas de manera emblemática por la figura simbólica de la hermana de Shakespeare, que no logró escribir ni sobrevivir. En este sentido, tanto en el ámbito expositivo como en la crítica, al igual que en el arte, se ha dado un proceso de experimentación y creación en el que se ha ido plasmando estrategias que, si bien parten de la demanda de la igualdad e inclusión, van mucho más allá para cuestionar las estructuras convencionales de la escritura y el ámbito museal y el modo en que se construyen la experiencia de percepción y el diálogo entre objeto y sujeto. En este sentido, perdón, estaba todavía en la transparencia anterior, el principio fundamental del feminismo, que lo personal es político, ha ido produciendo modos de representación, escritura y exposición alternas que han ido perfilando y poniendo en juego otros modos de ser en la sociedad y un sistema artístico alterno, ¿no? A ver. Ay, perdón, ahí ando confundiéndome un poco con las imágenes, ¿no? En el ámbito de la escritura y la crítica, podemos identificar de manera general tres aspectos que son cumulativos y que siguen siendo todos necesarios y
permanentes. Y voy a glosarlas rápidamente, ¿no? La primera es justamente la investigación e inclusión de mujeres en el canon, ¿no? Que de alguna manera, poco después del texto de Linda Nochlin sobre por qué no hay grandes mujeres artistas, ella con su colega Anne Sutherland Harris empieza a investigar sobre mujeres artistas justo que habían sido invisibilizados y que se encuentran en las bodegas o mal distribuidas o como anónimos en colecciones de museos. Hay un famoso texto del momento que se llama Anonymous was a woman, o sea, anónimo fue una mujer. Como era una mujer, pues no importaba registrar su nombre, entonces resulta que muchas de las obras que se encuentran como anónimos, pues son obras de mujeres, ¿no? Entonces, en 1976 ella realiza en el Los Angeles County Museum of Art, junto con Anne Sutherland Harris, esta exposición Mujeres Artistas 1550-1950, donde pues empiezan a dar a la luz las obras de estas mujeres olvidadas, ¿no? Junto con investigaciones serias y documentadas, muchos como desarrollados justamente en conjunto con sus alumnos, y sobre todo alumnas, ¿no? Que empiezan a construir desde esos años una historia del arte desde una perspectiva feminista que rescata todas estas figuras que, bueno, algunos de los cuales están presentes en esta transparencia. Se los voy a dejar a ustedes la identificación porque son alumnos y alumnas de historia del arte, ¿no? En México también han habido esfuerzos en ese sentido, entre ellos MUMA, Museo Virtual de Mujeres Artistas, que es un museo que fundó la artista, bueno, fotógrafa y activista Lucero González en 2008. Invitó a varias personas a que formáramos parte de un consejo, artistas, historiadoras, periodistas, que nos habíamos ocupado de mujeres y arte. Y justo en este museo virtual que se encuentra en línea, aunque ha tenido algunas manifestaciones físicas en algunos museos a lo largo de los años, pues se incluye una galería con obras de mujeres artistas trabajando en México, enfocado pues principalmente hacia el siglo XX y luego siglo XXI, ¿no? Incluye una sección de exposiciones donde más o menos cada 3-4 meses se presenta otra exposición, pero todas quedan ahí en línea, ¿no? Incluye una sección de biblioteca o de documentos, porque una de las cosas que pasa también con la historia del arte feminista es que parece que estamos constantemente reinventando la rueda, ¿no? Y la gente luego llega y dice dónde empezar. Entonces ya con esta acumulación de documentos, de libros, de artículos que hay en MUMA, aunado a las otras cosas que han salido de la luz en estos años, la gente podemos decir a la gente, pues vayan a MUMA y es un buen lugar para empezar y luego, bueno, ya de ahí pueden seguir en adelante. Y hace unos años, creo que era los 7-8 años de la fundación de MUMA, publicamos este libro que también reúne información sobre las artistas que están presentes en MUMA y ensayos sobre varios los temas neurálgicos que nuclean estas artistas que están en el acervo de MUMA, ¿no? Aquí, bueno, la muestra de algunas de las exposiciones y que están presentes, todos se sigan ahí colgadas en línea. Ahora, de hecho, hay más de cuando hice esta transparencia que habla de 43 exposiciones entre 2008 y 2018. Ahora son como unas 50, ¿no? Hay artistas en diversos medios, también hay una sección de video y de cada uno hay un texto y información y obras, ¿no? Y hay una biblioteca, como mencioné, además de links, alianzas y un foro de diálogo, ¿no?
También, bueno, esto no lo llegó a mostrar Mónica en su presentación, lo pasó para llegar a la discusión, entonces lo incluyo yo. Otra iniciativa en este sentido es justo una obra que hizo Mónica entre 2013 y 2016 que se llama Archiva, Obras Maestras de Arte Feminista en México, ¿no? Que justamente es una respuesta irónica a la idea de obra maestra, que casi siempre son obras de hombres, ¿no? Entonces ella crea este archivo que literalmente es esta caja, pero también está disponible en línea. Si lo buscan en línea, pues lo van a poder encontrar y poder bajarlo, ¿no? Que incluya unas fichas que tienen como esta característica. Aquí está la de Liz Misterio, de 71 artistas que vienen aquí puestas, que ella considera como mencionó en su plática, como artistas feministas, eh, algunas porque se enuncian de esta manera y otras porque el trabajo que realizan por sus características, por su modo de difusión o por su significación, ella lo considera y podemos considerarlo como feminista, ¿no? Entonces creo que eso es importante cuando hablamos de, bueno, ¿y qué es arte feminista y qué implica hacer historia del arte feminista? No necesariamente eso implica que solo vamos a hacer historia de arte feminista o que arte enunciadamente feminista, ¿no? Sino vamos desde una perspectiva del feminismo y desde la teoría feminista a reescribir las narrativas, incluyendo artistas que tal vez no habían sido incluidas o valoradas de forma adecuada en las narrativas existentes, ¿no? Pero no se limita a solo aquellos artistas que desde cierto criterio pueden identificarles o que ellos mismas se identifican como feministas, ¿no? Entonces, este trabajo, justamente siendo una obra física, pero también una obra performativa, ¿no? Lo lleva Mónica por todos lados, ¿no? Justamente aquí como un poco como Merolico, ¿no? Lo llevó, por ejemplo, a uno de los congresos feministas realizadas en Guadalajara. Hay que recordar que los congresos feministas son de feminismo en general y en general las agrupaciones feministas no necesariamente consideran como importante el arte y si lo consideran importante, muchas veces es como una especie de entretenimiento, acompañamiento a los eventos, pero no como parte integral del feminismo, ¿no? Entonces, una de las luchas del arte feminista, la historia del arte feminista, creo, es pues buscar que se incluya el arte como que se entienda la inclusión del arte como una herramienta fundamental del feminismo, no como un anexo o una especie de apéndice elitista en relación con luchas más importantes, como a veces se comprendan, ¿no? Entonces, para hacer eso, Mónica llevó su obra por todos lados, y pues lo puso como en las escaleras para que la gente tuviera que verlo y tomarlo en cuenta, platicaba con la gente y les explicaba eso. De alguna manera eso demuestra lo que mencionó Mónica en su primera transparencia y lo que yo empecé al principio de la conferencia, que hacer arte feminista, también hacer historia del arte feminista, implica encargarse no solo de la producción de la obra o de los escritos, sino encargarse de la forma de difusión, ¿no? Porque todos los sistemas, de alguna manera, representan una estructura de poder que tiene como cierto carácter estático y para, de alguna manera, llegar a los públicos, hay que hacerlo, pues, uno mismo, en muchos casos, ¿no? Hay que insistir y también hay que buscar estrategias diferentes, porque no necesariamente las estrategias que queremos como artistas o como historiadoras del arte feministas, queremos que sean las mismas que han existido, ¿no? Que muchas veces son sistemas que llevan implícitos una jerarquía, una serie de definiciones excluyentes o unas formas de comunicación excluyentes. Por ejemplo, nada más para dar un ejemplo, hablar por el
nosotros colectivo, como si uno estuviera hablando para todos o todas, cuando normalmente ese nosotros incluyente tiende a representar una perspectiva muy parcial de cierto grupo social, pues normalmente caracterizado por el poder, ser una representación del patriarcado, ciertas perspectivas, ¿no? Entonces, situarse y hablar en primera persona y enunciar de dónde está hablando uno viene siendo una perspectiva importante que incluye justamente esta perspectiva de que lo personal es político. Bueno, creo que ya casi se me acaba el tiempo y todavía no termino, así que voy a ir un poco más rápido. Otro esfuerzo en ese sentido de incluir más mujeres en disponibilidad al público es el esfuerzo del Editatón Wikipedia de Mujeres Artistas, que lo empezamos como una activación justamente de la pieza Archiva, cuando realizamos la exposición retrocolectiva de obra de Mónica en el MUAC en 2016 y con la colaboración muy solidaria de Wikimedia México, que cuenta con una persona maravillosa, Carmen Alcácer, que ha trabajado mucho para romper la brecha de género, no solo en relación con el arte, sino en relación con Wikipedia en general. Y bueno, esto lo hemos seguido realizando todos los años. El último, pues se tuvo que pasar a formato virtual porque se dio justo en el primer fin de semana de encierro debido a la pandemia en marzo, ¿no? Ha sido elemental en este proceso, entre otras personas, Cecilia Noriega, que es una de las profesoras en su departamento, así que si tienen dudas con respecto a eso o quieren participar o vincularse con él de alguna manera, pues pueden acudir con ella. Y bueno, esto han sido algunas de las iniciativas para inclusión de mujeres artistas en la historia del arte. Sin embargo, esto es nada más un inicio. Solo incluir más mujeres artistas en la historia del arte no necesariamente implica un cambio en la historia del arte, ¿no? Sino hay que preguntar a partir de esa inclusión, ¿qué implica para la creación de nuevas narrativas, ¿no? Y justo, bueno, estoy aquí mostrando una cita de la artista y profesora de arte Mira Shore, autora de un libro que se llama Wet, que en su escrito Linaje Paterno insiste sobre la importancia de una nueva forma de educación más consciente de asuntos de género en teoría y práctica de la historia del arte, y ella argumenta que el linaje paterno solo puede desmantelarse si existe una voluntad de los que estamos en la producción de arte, crítica e historia para hacerlo. ¿Qué implica linaje paterno? Justamente que en los escritos críticos, entre otras cosas, la obra de mujeres artistas generalmente se sustenta o se incluye cuando se vincula con una genealogía de artistas masculinos o su relación con una serie de características que se asocian con el arte realizado por los grandes hombres artistas, ¿no? Por ejemplo, esto es más uno entre miles de ejemplos que podría dar. Rufino Tamayo alabó a la pintora mexicana Ilse Gradwell por ser la pintora más pintor. O sea que su obra era buena porque se parecía a la de sus colegas masculinos, ¿no? La diferencia no está tomada en cuenta. En cambio, Griselda Pollock, excelsa historiadora del arte feminista y también pionera en la inclusión de mujeres artistas en exposiciones, con su trabajo desde Inglaterra, escribió un ensayo, Modernidad y los espacios de feminidad, publicado en 88 en un libro que se llama Vision and Difference, Visión y Diferencia, que pues ha estado traducido en Argentina como Visión y Diferencia, así que se puede conseguir ahora en español. Habla de la obra de Berthe Morisot y Mary Cassatt, y justamente analizándolo, argumenta que al ver su obra,
se cuestionan, aunque son considerados como miembros del movimiento impresionista, en realidad las definiciones del impresionismo reinantes en la mayoría de los textos de historia del arte que hablan de que el trabajo al aire libre, el flaneur que, como dice Baudelaire, camina por la ciudad y observa y registra desde una perspectiva abarcante, en general no aplica a la obra de Cassatt y Berthe Morisot, porque los permisos que se daban al cuerpo y la mirada de las mujeres en finales del siglo XIX, y sobre todo las mujeres de clase media y alta, como fue el que podían llegar a ser artistas, como fue el caso de Morisot y Cassatt, no implicaban esta posibilidad, ¿no? Entonces resulta que mientras las obras de los hombres asociados con el impresionismo implican estas visiones abarcantes, la gran mayoría de las obras de Cassatt y Morisot tienen una mirada más cercana, se realizan no en afuera, sino en interiores y con la representación de personas de su círculo familiar, no desde esta perspectiva de mirada anónima, ¿no? Incluso cuando representan exteriores, hay algo en que de alguna manera limita o marca el espacio entre las que observan y el paisaje o el entorno urbano alrededor, ¿no? Como pueden ver en estas obras, una barda, algún barandal, ¿no? O incluso, bueno, un cuerpo, ¿no? Que de algo como no estamos volcándonos en el espacio, como en la obra de Monet, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto nada más es un ejemplo de cómo la consideración de las obras de mujeres artistas cuando se incluyen en el canon, luego implican reconsiderar y reescribir desde categorías tan aceptadas, podríamos decir, como todos los ismos, impresionismo, etcétera, y cómo se han definido, ¿no? Igual desde la obra de Frida Kahlo, que ha sido celebrada de tantas formas y de manera tan, a veces, podemos decir, acartonada en la historia del arte, basado en una visión de su sufrimiento, ¿no? Habría que analizar justamente las cosas que rompen con los cánones, ¿no? De su momento, ¿no? Muchas veces se habla mucho de sus autorretratos, pero a mí me gusta siempre observar esta obra, La Máscara, donde justamente parece que está hablando de cómo cuando la mujer se presenta en sociedad siempre se está poniendo una máscara, incluso nos permite entender también los autorretratos como una máscara, ¿no? O cómo habla del cuerpo, de temas como el aborto, ¿no? Y ahorita que hablaba Mónica, estaba reflexionando que en español en particular, el hecho de que la palabra para un aborto espontáneo y una palabra para un aborto deliberado, interesantemente, son las mismas, ¿no? O sea, de alguna manera, en inglés como que se separa miscarriage de abortion, ¿no? Y eso transforma un poco el discurso y a veces las legislaciones y las prácticas. Pero el hecho de que la palabra es el mismo en español, a veces, no es la única razón, obviamente, lleva a apariciones como la que mencionó Mónica en Guanajuato, cuando las mujeres por un aborto espontáneo o miscarriage, pues también son sujetos al mismo tipo de legislación criminalizante que los que practican abortos. Por supuesto, pues opino que ninguno de los dos casos deben de ser criminalizados, pero finalmente llegamos a situaciones diferentes, ¿no? El hecho de representar este tipo de hechos y de tratar de captar la experiencia, la subjetividad en ese sentido en las obras de Frida Kahlo, la representación de sentimientos que no tenían un modo de representación en el arte de su tiempo porque nadie nunca había hablado de ellos en el arte, ¿no? Es algo también que transforma nuestra manera de entender las narrativas sobre el cuerpo, sobre la representación en la historia del arte, ¿no?
u obras como estas de la colombiana Débora Arango o esta obra Retrato de Belén de María Izquierdo, también nos muestran cuerpos de mujeres, ya sea como en este caso, pegadas casi al lado del espacio, como si no cupiera en él, en una especie de escena de una casa burguesa, o en este caso de la obra de Arango, Adolescencia, ¿no? Hablando de un lado con una manera muy osada de representar el cuerpo, desde luego muy censurada en el ámbito antioqueño en el que ella creció y produjo. La experiencia del libido, ¿no? En la adolescencia, ¿no? Cómo siente la mujer su cuerpo y su sexualidad, ¿no? Entonces, todos estos temas, incluirlos en el arte, implican cambios sustantivos en un mundo donde la representación de las mujeres y el análisis de histórico-artista ha sido basado principalmente en representaciones de la mujer realizados por personas del sexo masculino, ¿no? Bueno, creo que no voy a llegar al final de mi plática porque ya se me acabó el tiempo. Quería mostrar algunas otras cosas, pero bueno, quiero mencionar que los archivos son un aspecto fundamental, como entre ellos, como ejemplo, el archivo María Izquierdo en el Museo de Arte Moderno. Los archivos de mujeres artistas son un elemento fundamental para estos otras narrativas de la historia del arte desde una perspectiva feminista, por ejemplo, la censura y cancelación del proyecto que iba a realizar María Izquierdo en 1945 de unos murales para el Ayuntamiento de México, ¿no? Y nada más muy brevemente, el tercer elemento que quiero subrayar es que una historia del arte feminista requiere no solo incluir a las mujeres, no solo cuestionar qué otras narrativas se realizan desde esa inclusión, sino cuestionar la misma estrategia de escritura, ¿no? Cada escrito implica una postura de quien escribe en relación con su público, el público que imagina, ¿no? Y normalmente esa es una postura como de autoridad que implica de alguna manera, como, bueno, lo dice un autor, como de alguna manera convertirse en el asesino de todas las otras personas que han escrito y manifestar la opinión de uno como la única verdad, la única opinión, ¿no? Desde una perspectiva feminista que implica plantear otras relaciones de poder y tomar en cuenta que lo personal es político, podemos plantear otras formas de escribir y otras formas de incluir el yo dentro de un escrito sin necesariamente implicar que ese yo cancela la experiencia, muchas veces diferente o diversa, de otras personas, ¿no? Como dice aquí la antropóloga Ruth Beja, cuando uno escribe de manera vulnerable, tus lectores responden de manera vulnerable, ¿no? Se manifiestan problemáticas diferentes que no surgirían frente a una escritura más distanciada. Entonces, como ejemplo, ponga aquí justamente otro artículo de Griselda Pollock que me encanta, que es sobre una obra de Mary Cassatt, donde empieza justamente hablando de manera un poco poética desde ella misma, desde su propia experiencia de autoridad en la academia, y donde desde ahí pregunta sobre la falta de presencia de un lado de colegas en relación con su posición, de alguna manera reflexionando sobre la soledad de una mujer en una situación donde solo 3% de profesores son mujeres, digo, la situación en el momento que está escribiendo este ensayo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando ella empieza a dialogar con estas mujeres presentes, con esas mujeres ausentes, y vincular esto con la historia del arte que está escribiendo, ¿no? Y cómo introducir su texto de esa manera, que luego empieza a hablar de la obra de Mary Cassatt y lo que implica sobre la relación de Mary Cassatt con su madre, que es la modelo para la obra
leyendo Le Figaro, cómo eso tiene implicaciones para el análisis desde la historia del arte de esa obra, ¿no? Bueno, tenía toda otra parte de esta presentación que tiene que ver con cómo eso se traslada al ámbito del museo y la concepción de exposiciones. Creo que eso lo voy a tener que dejar para otro momento y otra plática. Si quieren me vuelven a invitar y se los platico, pero justamente que tiene que ver cómo eso se vincula con la curaduría, con el modo de ser la curaduría y con cómo trasladar estas lecturas desde la historia del arte feminista a espacios y ámbitos de interacción con el público. Voy a pasar rápidamente algunas de las imágenes que contribuyen a lo que podríamos considerar como una exposición feminista. Entre otros ejemplos, varias exposiciones que hicimos en la universidad a lo largo de pues casi una década, entre ellos la que mencionó Mónica, Sin Centenario, Bicentenario, Revoluciones Alternas. Otra que era del archivo de Ana Victoria, Mujeres y qué más, reactivando el archivo Ana Victoria Jiménez en 2011. Y otras que realicé en otros momentos y otros lugares, incluyendo Afecto Diverso, Géneros y Flujo en el Chopo. Y, por supuesto, la de Mónica, si tiene dudas, pregunte, en el MUAC, que fue tal vez la exposición donde más plenamente podíamos lograr una práctica de lo que uno se podría imaginar como una exposición feminista, una curaduría feminista. Y bueno, varios otros ejemplos, como el que se realizó hace un año de las mujeres artistas por primera vez mostradas en conjunto en el Museo Jumex, y una exposición realizada y curada por mujeres artistas también el año pasado en el Museo de la Ciudad de México, Tú de mí, yo de ti, donde unas mujeres artistas curaban a otras, ¿no? Entonces, bueno, con eso termino. Perdón, ya me pasé un poco de mi tiempo, pero bueno, me quedo aquí con ustedes dejo de compartir la pantalla y me quedo aquí con ustedes si hay algunas preguntas o dudas o protestas con respecto a lo que he comentado. Muchas gracias. Bueno, Miranda, no sé si las quieras realizar tú. Sí. Yo hice una pregunta en el chat, pero es mi pregunta, que dice, ¿en tu opinión es necesaria una completa reestructuración del sistema museístico para que las mujeres sean incluidas en estos discursos? Bueno, creo que es muy importante cuando se dice completa reestructuración. Creo que pues creo que difícilmente se dan en la práctica reestructuraciones completas, digamos revoluciones, por así decirlo, en los museos de manera cabal. Creo que hace falta una transformación, una transformación que ojalá no sea demasiado paulatina en las estructuras museales. Creo que sí es muy importante que desde mi punto de vista, una de las cosas más importantes sería que quienes están a cargo de los museos, tanto los directivos como los curadores o las curadoras, toman una posición que toma esto en cuenta no solo como un token, o sea, vamos a realizar una exposición sobre mujeres y ya que lo hicimos, pues ya no tenemos que hacer otra durante 10 años porque ya hicimos nuestra concesión a las feministas y ya podemos seguir haciendo lo que siempre hemos hecho, ¿no? Sino que se dé esa conciencia de manera constante y que se asume como parte de una tarea permanente que se tiene que ir abonando a una transformación que implica quienes trabajan en los museos, incluso cómo los tratan, ¿no? Una de las cosas que encontramos cuando hicimos la exposición de Mónica en el MUAC es que se empezaban a acercarse
curadoras y a platicarnos de qué experiencias habían tenido cuando se embarazaron y les dijeron que no podían hacer ajustes en sus horarios, aun cuando tenían bebés recién nacidos, ¿no? Entonces incluimos también esos hechos en la pieza de No a las paternidades secuestradas, ¿no? Como que hay muchas cosas que pasan en los museos desde el modo de trabajo, la forma jerárquica de hablar y trabajar, hasta las colecciones mismos, el modo de interactuar con el público, desde el hecho de que no hay donde cambiar un bebé en el baño de los hombres, miles de cosas que pasan, además de los discursos y la programación de las exposiciones. Entonces, sí hace falta una transformación en muchos sentidos y sobre todo una concienciación constante, ¿no? No es algo que va a pasar de un día a otro, sino creo que al igual como todos estos procesos, es algo que pues es necesario tenerlo en la mente siempre y hacerlo visible. Y pasa lo mismo en la academia, ¿no? Yo lo experimenté durante mis 30 y tantos años en la Ibero. Lo que pasa es que uno luego a lo mejor se cansa de convertirse en la voz que siempre dice, y dense cuenta que lo que están diciendo no toma en cuenta ciertas situaciones de diferencia, etcétera. Y bueno, pero pues hay que seguirlo haciendo y hay que seguir mostrando que hay modelos alternos. Creo que esa es una de las cosas más importantes. No es solo decir, quejarse, ¿no? Sino estar haciendo el trabajo de hacer las cosas de otra forma, ¿no? El hecho de que hayamos podido hacer en el MOAC una exposición feminista, a veces como muy a pesar de las estructuras del museo, desde la museografía, y muchas otras cosas, ¿no? Y lograr lo que nosotros quisimos es porque lo insistimos, pero también porque mucho lo hicimos nosotras. Cuando ellos no lo hacían, pues dijimos, bueno, no vamos a dejar decir que no se hace porque ellos no lo hacen, sino lo vamos a hacer nosotras. Y con mucha colaboración de la área de mediación y educación, que fue como el más afín, y se pudo lograr muchas cosas que a lo mejor en otras circunstancias no se habían podido lograr, ¿no? Pero creo que sí que es un trabajo como paralelo que se tiene que hacer como para poder con el trabajo, con la escritura, con el arte, con las curadurías, estar creando modelos alternos, ¿no? Creo que eso es fundamental. Y bueno, porque ya que existen modelos alternos, es posible imaginar las cosas de otro modo, ¿no? De otra manera, pues a lo mejor la gente dice, bueno, ¿y cuál sería la diferencia de una historia del arte feminista o de una exposición feminista, ¿no? Ahora podemos imaginar lo que es una historia del arte feminista porque llevamos desde los años 70 que muchísimas personas han estado haciendo historia del arte desde una perspectiva feminista. Ya existen antologías como los libros que han hecho Norma Braud y Mary Garrard, que ya son 4, con recopilaciones de ensayos en ese sentido, desde los años 70 hasta el presente. Aquí, bueno, tenemos el libro que publicamos con la Ibero y otras instituciones. Se me olvidó el título de mi propio libro que publiqué con Hilda Sainz ahí en 2007, Crítica feminista en la teoría de historia del arte, ¿no? Que traduce muchos de estos muchos ensayos, ¿no? Y cada vez más hay más personas que están escribiendo y logrando algunos publicar materiales en este sentido y introducirlo también en la docencia, no solo un curso sobre arte y género, sino en todos los cursos. Se hace falta como una transformación transversal, ¿no? Tanto en las universidades, en los museos, para poder lograr una transformación sustantiva, ¿no? Gracias. En el chat tenemos otra pregunta de Sergio Trejo, que dice, ¿crees que esta violencia epistémica de la que hablas al inicio de tu plática sigue pautas patriarcales que aún sigue siendo replicada por por autoras, investigadoras, etcétera, pueda cambiar en tanto más mujeres y aliadas se posicionen abiertamente como feministas?
Sí, bueno, creo que sí ha cambiado. Sí, no solo puede cambiar, sino ha ido cambiando, ¿no? Justamente porque existen otros modelos, ¿no? Y otras visiones epistemológicas, ¿no? Otros modos de escribir concretos, o sea, modos de hablar al lector o la lectora que posicionan ese lector o lectora en una situación de cómplice, porque la escritura se hace de una manera situada o vulnerable. Creo que sí, sí se ha logrado escribir cosas, escribir de otro modo, ¿no? Y desde perspectivas abiertamente definidas como feministas, pero más importantemente, bueno, no es que no sea importante posicionarse como feminista, yo sí creo que es importante, para mí es importante, ha sido importante y sigue siendo importante, eh, pero creo que no solo es posicionarse, sino hacer el trabajo para preguntarse a uno mismo qué implica abordar desde esa mirada que yo tomo como personal y política como feminista, qué implica eso para mi trabajo, ¿no? Y creo que es algo que tenemos que cuestionarnos en cada momento, porque incluso nuestra formación, bueno, ustedes son otra generación, ojalá hayan tenido una formación un poco diferente, ¿no? Pero bueno, toda nuestra formación nos lleva a continuar ese linaje paterno que menciona Mira Shor. Justamente ayer di una plática en un diplomado sobre arte de los 80s y 90s, ¿no? Y conscientemente al armar la plática pensaba, bueno, ¿cómo estoy posicionando a las mujeres artistas y los hombres en visión de los 80s y 90s que estoy transmitiendo? Porque, bueno, no hay tantos escritos ni narrativas de los 80s, 90s en México, pero sí hay algunos, y casi todos los que existen. Por ejemplo, no sé, la exposición La Era de las Discrepancias en el MUCA, ¿no? De 2007, si mal no me acuerdo, o 2006, justamente como macronarrativas me refiero, ¿no? Como narrativas que buscan abordar como el arte mexicano de 1960 al presente, ¿no? Casi todos pues tienen como protagonistas los hombres artistas, y sí hay unas cuantas mujeres y una que otra concesión a la presencia de mujeres artistas, pero por ejemplo, por así decirlo, cuando se hablan de los grupos en los 70s, pues normalmente no se incluyen los grupos, historiográficamente no se han incluido los grupos de feministas, ¿no? Molo de Harina Negra no aparece como grupo, ¿no? Y ni siquiera Pinto mi Raya aparece como grupo, ¿no? Como que es curioso que los grupos de los que se hablan son grupos que incluyen a algunas mujeres, pero son grupos principalmente conformados y liderados por hombres, ¿no? Proceso Pentágono, incluso No Grupo, donde está como figura principal Maris Bustamante, pero todos los otros son hombres, ¿no? En Proceso Pentágono está Lourdes Corobet, pero todos los otros son hombres. Nada más para dar unos cuantos ejemplos, ¿no? Ya creo que me perdí en la pregunta, pero bueno, espero que haya contestado. Es un trabajo que tenemos que hacer cada vez que escribimos un trabajo, porque lo natural, por lo menos, y todavía, bueno, después de tantos años de ser historiadora del arte feminista, como lo natural es que uno toma las fuentes y trabaja a partir de las fuentes, pero hay que trabajar las fuentes y la propia escritura de manera crítica, ¿no? Cómo estoy hablando y desde dónde estoy hablando, cuáles son las ausencias en las fuentes que estoy viendo y cómo puedo yo cambiar la narrativa, no cambiar por cambiar, sino ver críticamente esa narrativa y cuestionar dónde están los vacíos en esta narrativa y desde dónde quiero construir mi narrativa. No necesariamente para borrar o cancelar las otras narrativas, para incluir otras voces en el concierto y nuevamente hacer posible otras maneras de leer y entender. Nunca vamos a tener todos los textos de forma que hablan de forma conjunta, igual, ¿no? De eso se trata, pues, el trabajo intelectual y la universidad, ¿no? Como la posibilidad de tener la multivocidad, ¿no? Justamente, pero pues hay que contribuir a esa multiplicidad de voces
y subjetividades desde voces críticas y propositivas desde una perspectiva feminista, en mi opinión, ¿no?